Para mí, otra evidencia fascinante es cuando los protagonistas de ECM son niños de corta edad, ¿no? Una de las cosas que dicen algunos escépticos, o al menos decían, porque es algo que ya se ha caído, ¿eh? Que ya nadie defiende, ¿no? A no ser que sea un radical materialista o miembro de alguna organización de estas denegadores profesionales, ¿no? Pero algunos lo que decían es que esto de las ECMs era un proceso de contaminación psicológica. Es decir, que la persona que sufría un paro cardíaco, como había leído algo sobre las experiencias cercanas a la muerte, se imaginaba que había vivido algo así. Bueno, es una justificación ridícula, ¿no? Pero las experiencias de niños tiran abajo esta justificación, porque un niño de 5 o 6 años poco puede saber, o de 1 año poco puede saber sobre las experiencias cercanas a la muerte. Y sin embargo, relatan las mismas características, es decir, relatan exactamente la misma experiencia. El túnel, la luz al fondo, el encuentro con una entidad espiritual, el regreso a la propia vida. Y hay casos enormemente interesantes. Hay un estudio científico muy interesante que realizó un doctor que se llama Melvin Rose. Él hizo algo muy inteligente. Él entrevistó a 121 niños menores de 7 años que habían estado ingresados en diferentes hospitales en unidades de cuidados intensivos. Ninguno de ellos había sufrido una experiencia cercana a la muerte, pero habían estado ingresados en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Y les preguntó por sus recuerdos durante ese ingreso. La mayoría de ellos recordaban poco de esos ingresos, porque los niños tienden a olvidar. Y los seres humanos también tendemos a olvidar nuestras experiencias negativas, ¿no? Algunos de ellos sí recordaban algunos sueños extraños que habían tenido, pero nada parecido a una experiencia cercana a la muerte. Eso fue lo primero que hizo. Lo segundo que hizo fue entrevistar a 37 niños que habían sido tratados en hospitales, niños menores de 7 años, con medicación susceptible de provocar alteraciones mentales, es decir, susceptible esa medicación de provocar alucinaciones, ¿no? Algunos de ellos le contaron algunas de esas alucinaciones, pero ninguna de esas experiencias alucinatorias tenía nada que ver con las características de experiencias cercanas a la muerte. Y luego entrevistó a una veintena de niños que habían sufrido un proceso de muerte clínica como consecuencia de un paro cardíaco. Y prácticamente la totalidad habían vivido una experiencia cercana a la muerte en algún grado. Es decir, este estudio lo que demuestra, entre otras cosas, es que solo las personas que sufren un proceso de muerte clínica viven una experiencia cercana a la muerte, no el resto. Y además lo hizo con niños, ¿no? Que desde luego no son susceptibles de ser contaminados psicológicamente por lo que han leído o visto sobre las experiencias cercanas a la muerte. Penny Sartori, que continúa leyendo Año Cero sin parar, la mujer, qué mujer tan inteligente, me contó varios casos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, el de un bebé de 6 meses que sufrió un proceso de muerte clínica, también durante una intervención quirúrgica, durante varios minutos, finalmente lograron devolverlo a la vida los médicos, y años después, cuando tenía 3 años, es decir, esta ECM la vive con 6 meses, a los 3 años su abuela fallece, y los padres tratan de explicarle que no va a volver a ver a la abuela porque la abuela está en el cielo, ¿no? Y el niño le dice, en el cielo. Dice, en el cielo. Entonces va a haber un túnel y va a tener que atravesar la luz para hablar con Dios. Los padres le dicen, ¿cómo? Y dice, sí, eso es lo que me pasó. El niño explica con 3 años que eso es lo que le pasó estando en el hospital. Que vio un túnel muy oscuro, atravesó una luz y habló con Dios. Bueno, este es un caso. Otro es el de un niño de 4 años. Su padre es militar. En esta época, el militar americano, militar estadounidense, estaba destinado en una base de los Estados Unidos en Berlín, en Alemania, ¿no? Y el niño de 4 años sufrió un paro cardíaco y un proceso de muerte clínica. Tuvo una muy dura recuperación, entonces el padre decidió pedir unas semanas de vacaciones para estar con el niño durante su proceso de recuperación, ¿no? Y cuando finalmente el niño se recupera, el padre le dice, pues ahora vamos a hacer cosas juntos, ¿no? ¿Qué te apetece hacer?
Y él dice, volver al parque. Claro, el padre muy extrañado dice, si aquí en Berlín es que nunca hemos estado en un parque, ¿no? Nunca he estado en un parque con el niño. Dice, ¿pero qué parque? ¿No? Y dice, el parque que vi cuando estuve en el hospital. Dice, ¿cómo? ¿Qué parque viste? Dice, sí. Dice, vi un túnel muy negro, le cuenta al niño, ¿no? Con una luz. Y cuando pasé la luz, dice, vi un parque repleto de columpios, con niños jugando, pero había una valla de madera blanca alrededor. Y cuando iba a saltar la valla, dice que apareció un hombre muy luminoso, decía, muy bueno, muy bueno, muy bueno, que le dijo a este niño que todavía no podía entrar al parque a jugar, ¿no? Que no podía pasar y que tenía que regresar a donde había venido porque todavía no era su momento, ¿no? Y eso es lo que recuerda este niño. Es decir, como estamos hablando de niños de 6 meses, de 3 años, de 4 años, niños menores de 7 meses, que recuerdan estas experiencias cercanas a la muerte. Para mí, otra evidencia de la realidad de las ECMs es que también personas en diferentes ámbitos culturales, y se han hecho estudios científicos sobre esta cuestión, la verdad es que no lo he traído porque sería alargarme demasiado, pero personas en diferentes ámbitos culturales, por ejemplo, grupos de indígenas no contactados con el hombre blanco, con poca relación con el hombre blanco, también han sufrido experiencias cercanas a la muerte, y también algunos antropólogos han recopilado estas ECM. Y aunque cambia algunos aspectos, porque digamos que cada persona modifica esa experiencia cercana a la muerte, o esa experiencia cercana a la muerte tiene que ver con sus creencias más profundas, pero las características son básicamente las mismas. Una luz, el encuentro con una entidad espiritual, poco importa si es la Virgen María, Jesucristo o el dios de los Yanomamis, ¿no? Es decir, poco importa, pero es una entidad espiritual y el común denominador de todas estas experiencias es básicamente la misma, ¿no? Bueno.